Pública, analista en temas internacionales, destacado líder de opinión de nuestro país, a quien saludo con el afecto de siempre. ¿Cómo le va, Esteban? ¿Qué tal receta nuestra señal? Querido Alberto, el placer y el honor de estar con ustedes, todo mío. Saludamos también a Leonidas Castro Rodríguez, está conectado vía telemática, nos va a ir acompañando también en esta gran plática. Tal vez, ¿qué tal si arrancamos con algo desde fuera, desde el exterior? ¿Cómo mira el concierto internacional lo ocurrido en las últimas horas acá en nuestro país? Luego del proceso electoral de primera vuelta, ¿no? Por ahí los medios han ido recogiendo algunas opiniones, algunos criterios, incluso ya posicionamiento de criterios de cara a lo que va a ocurrir en 2 meses, el domingo 13 de abril, que va a ser la segunda vuelta electoral. ¿Qué lectura más o menos se saca de aquello, estimado Esteban? Bueno, Alberto, yo creo que hay de todo tipo de reacciones, pero las más importantes, por ejemplo, la de nuestros vecinos países, del Perú, que celebra que se dio un proceso electoral en paz, que no hubieron altercados, que se acepta que hubo una transparencia dentro de los comicios, lo propio lo que hizo el enviado de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, perdón, y el enviado de la OEA aquí en el Ecuador. Entonces, esto creo que abona a fortalecer un sistema democrático y más aún cuando han habido acusaciones de algunos de los candidatos de creer que pueden haber un maniqueísmo dentro del conteo de los votos. Así es que creo que lo que más necesitan los ecuatorianos hoy por hoy es certeza, seguridad, tranquilidad y paz de cara a lo que se viene en esta segunda vuelta. Entonces, por lo tanto, creo que hay una comunidad internacional expectante, porque lo que se está en juego en el Ecuador son dos visiones del mundo, completamente opuestas, ¿no? Si es que el Ecuador quiere regresar a lo que ya conocemos de lo que fue el socialismo del siglo XXI, o si es que quiere un gobierno mucho más alineado, pues, con, por ejemplo, con los intereses norteamericanos o aliados más de Occidente, por ponerlo de una forma. Correcto, son dos modelos, ¿no? El que justamente enarbola estas organizaciones regionales, ¿no? Ubicadas ahí en la orilla del llamado también socialismo del siglo XXI, o las que de alguna manera tienen una visión totalmente de la vida. Y eso debe ser, ¿no? Que va originando también bastante atención a nivel regional, ¿no? Porque más allá de que se muestra respeto en cada uno de los países por lo que ocurra con sus vecinos, más allá de aquello, definitivamente al término del día se van sacando números, ¿no? Como para ver cómo quedan equilibradas las fuerzas en esta parte del hemisferio. Correcto, correcto. Y hay mucho en juego, ¿no? Hay mucho en juego porque hay una Latinoamérica completamente dividida. Hay una Argentina que pasa a ser ahora un hegemón uno diría, del libertarismo, de la centro derecha, lo propio un Nayib Bukele en Centroamérica, gobiernos como el de Panamá, lo que acaba de acontecer en este momento, la continuación hacia las izquierdas por parte de Brasil y sobre todo México. Y creo que en el cinturón latinoamericano, en Sudamérica, queda esto, ¿no? Tenemos a Venezuela, donde lamentablemente se consagró una dictadura de extrema izquierda con el señor Maduro, Colombia que se acaba de desalinear de los norteamericanos con Petro, y pues vamos a ver si es que el Ecuador aprovecha o no esta oportunidad histórica de cómo se quiere presentar ante una comunidad internacional. Conversamos esta hora con el analista en temas internacionales Esteban Santos. Permítame, a ver, ahora sí estamos conectados con Leonidas Castro Rodríguez, también vía telemática, nos acompaña en esta entrevista. Leo. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están a nuestra audiencia? Un cordial saludo. Un gusto, doctor Santos, saludarlo. Doctor, un poco siguiendo en esta línea el análisis de lo que está pasando políticamente en el Ecuador, ¿cómo ve usted el tema de México? Si el presidente Daniel Noboa llega a ganar esta reelección, esta segunda vuelta, no llega Luisa González, ¿usted cree que haya posibilidades de destrabar esas relaciones rotas con México, o serían 4 años fríos de que no podríamos tener esa posibilidad de retomar esa relación bilateral entre ambos países? Gracias, Leonidas, un gusto. Bueno, yo soy de los que creen en el pragmatismo en las relaciones internacionales. Yo soy de los que creen que una cosa son lo que dicen los políticos en campaña y otra puede ser el modelar el discurso una vez ya en el poder.
Está claro que la presidenta Sheinbaum no esconde su preferencia por la candidata Luisa y claramente muestra es de todas las personas que pues forman parte de la Revolución Ciudadana que se encuentran en este momento asilados en México, ¿no? Es más, ella se permitió decir que espera que la próxima presidenta sea con A aquí en el Ecuador. Ahora, dicho eso, yo creo que son muchos los intereses que nos unen a México y a Ecuador. Hay un tema conjunto de tener que entender la realidad de la frontera, del tema migratorio, ojalá también un tema comercial que celebro el que finalmente de lo que fue esta alarma de poner aranceles de parte del Ecuador a México, esto no se llegó a concretar, se quedó en un tuit del primer mandatario, el COMEX nunca finalmente no llegó a publicar nada. Y lo que se espera es que haya una agenda, Leonidas, efectivamente, ¿no? Tenemos el tema en la Corte Penal Internacional, tenemos en la Corte Internacional de Justicia, perdón, tenemos asimismo el tema de nuestras embajadas y por supuesto lo que más les interesa a los pueblos que somos primos hermanos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para ya superar este impasse? Y como muy bien se dice, ¿no? Mucho de esto dependerá de quién llegue al gobierno. Ahora, está claro que con Luisa creo que se reanudarían de manera inmediata sin más, pero creo que también habría ahí una dosis de impunidad, ¿no? Porque volvemos a despertar el fantasma de lo que fue Jorge Glass, de la entrega, en fin, esas cuotas que una gran parte del Ecuador quiere dar por superada. Pero por otro lado, también espero, repito, que el pragmatismo sea el que prime, porque se tiene que entender que finalmente son más cosas las que nos unen de las que nos alejan. Y esas cosas que nos unen como región también hay que ver las diferentes tendencias que están en América Latina en estos momentos. Si en caso que en el Ecuador no llegara a darse de que el presidente logre esa reelección y llegara la candidata a Revolución Ciudadana, ¿cree usted que podría América Latina ir en esa línea del péndulo, ¿no? A veces gobiernan los llamados gobiernos de derecha, de centro, y otras veces les tocan los llamados gobiernos de izquierda o del socialismo del siglo XXI, como se lo anotaba hace un momento. Eso podría también marcar una diferencia con Estados Unidos, que sabemos al presidente Trump con su mensaje muy claro de que no quiere, obviamente, lidiar con lo que él llama gobiernos dictatoriales o gobiernos extremistas. Y socialistas, él se permite decir. Creo que los Estados Unidos salió de esta idea del poder blando, ¿no? Del soft power, a un poder duro. Lo que estamos viendo con las agencias de cooperación de la USAID, que está cerrando sus puertas en todo el mundo, se va a reformar, al parecer, como parte del Departamento de Estado, pero evidentemente no se va a dar, como ha dicho Trump expresamente, no se piensa dar ningún tipo de cooperación a gobiernos no amigos. Y entonces aquí sí hay una diferencia muy, muy fuerte y por eso es que yo creo siempre en este, repito, pragmatismo. El Ecuador sigue siendo el primer socio de los Estados Unidos. El Ecuador, como lo hemos dicho con ustedes, caballeros, somos el único país que tiene una salida a la cuenca del Pacífico, que no tiene un acuerdo comercial con los norteamericanos. Y finalmente yo creo que hay que llevarse bien con todo el mundo, hay que llevarnos bien con los europeos, hay que llevarnos bien con los chinos y sin dejar de entender en dónde están nuestros principales intereses. Así es que va a ser muy difícil, creo yo, tener un gobierno en donde llegue, por ejemplo, doña Luisa, y ella ha dicho que su principal asesor será el expresidente Correa, quien no solo tiene problemas con la justicia ecuatoriana, sino que mientras tú y yo, Leonidas, hablamos, el señor ha sido declarado como no elegible para entrar a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué clase de acercamiento podríamos tener con alguien que ni siquiera puede pisar ese suelo? Esteban, solo una inquietud ya final para el paso a Alberto Quintana. En cuanto al tema del expresidente Correa, justamente que fue su gobierno que le entregó esta nacionalidad a Julian Assange, entendemos que ha sido revocada su ciudadanía, es decir, ¿qué repercute para él? ¿Qué significa esto de no poder tener la ciudadanía? Y obviamente que era uno de sus, digamos que elementos que tuvo para defenderse en el juicio que se le sigue ahí en Reino Unido. Leonidas, esta creo que es uno de los temas espinosos que ha tenido nuestra política exterior en el Ecuador y que espero que con esto podamos finalmente dar la página. ¿Por qué se le dio la nacionalidad a Julian Assange? La nacionalidad es la presea más grande que tiene un país, no se la puede dar a cualquiera. ¿Qué méritos hizo en favor del Estado ecuatoriano? El señor siquiera habla español. Recordemos cuando apareció pues con una cédula ecuatoriana que incluso decía Parroquia Chaupicruz, se le teletransportó al caballero. Y todo esto porque se quiso hacer, y digámoslo claro, Leonidas, un abuso del derecho. Porque cuando se le dijo a los ingleses, usted me tiene que dar estos benditos salvoconductos, y los ingleses no le dieron, entonces lo que dijo en su momento el gobierno de izquierdas del señor Correa fue, bueno, entonces le vamos a hacer diplomático a Assange, como es para que sea diplomático, primero hay que ser ecuatoriano.
Y de la noche a la mañana apareció diplomático para decir que, ecuatoriano y diplomático, para decir que ustedes están obligados a darme el salvoconducto. Pero introducción al derecho internacional, usted puede nombrar al diplomático que a usted mejor le parezca, pero yo como Estado receptor lo tengo que aceptar. Y nunca nos aceptaron, entonces ahí quedó todo. Entonces pasan los años después de los escándalos que se dieron en las elecciones en España, en Estados Unidos, lo propio sus problemas en Suecia, en el Reino Unido mismo, no sé en qué nos acercó al Ecuador, sigo con esta idea, Leonidas, del pragmatismo. Y al final se le revoca una nacionalidad, que repito, alguien que jamás ha pisado el Ecuador, que no tiene ninguna conexión con el país, que no habla el idioma y que estoy muy atento de ver cuáles fueron justamente estas preseas para que un Estado no denigre pues esta nacionalidad y le entregue la máxima condecoración a hoy por hoy una persona que la Corte Constitucional acaba de reafirmar que el otorgamiento de esta nacionalidad pues fue nulo, fue no válido y que ya no hay nada más que se pueda hacer al respecto. Y por eso digo, Leonidas, espero dar la vuelta a la página, porque de aquí en 2 meses puede ser que nuevamente querramos despertar a los fantasmas del pasado, querramos molestar a nuestros principales socios, amigos en el concierto internacional, y quién sabe si queramos hacer un remake, ¿no? Una película parte 2 con Julián Assange. Esteban, gracias por responder a mis inquietudes. Y realmente son temas que, como dice usted, pues esperemos que se haya mirado ya cerrado esa página, ese capítulo que también nos trajo algunas novedades y gastos para el Ecuador, porque había que mantener justamente esa embajada, ese huésped, que incluso para el propio gobierno de ese entonces también era incómodo, porque se conocieron de muchas situaciones que eran realmente incómodas. Pero bueno, habrá tiempo de seguir analizando. Esteban, gracias por responder mis inquietudes, Alberto. Sí, sí, Esteban, algo adicional, porque no podíamos dejar de citar algo que ocurría, y esto en el concierto totalmente mundial, en el concierto internacional, ¿no? Esta información, ¿no?, que trascendía y que ahora pues es parte de la tapa de los principales medios en el mundo, ¿no? El presidente Donald Trump pues hacía público que han tenido ya una conversación y ya han ido esbozando con Vladimir Putin un acuerdo. Recordemos que el 24 de febrero, en pocos días, ¿no?, en 12 días para ser exactos, justamente se cumplen 3 años ya de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y justamente hoy día, pues, el mandatario estadounidense manifestaba que ha mantenido una larga conversación telefónica con el líder ruso y justamente, pues, están, pues ya, como decía, esbozando un acuerdo sobre Ucrania, ¿no? Más allá de que Trump decía que era la primera vez que conversaba, pues el sábado leíamos algo que publicaba el New York Post en el sentido de que ellos habían tenido pues una entrevista con Trump y él ya les había dicho que antes había conversado. Bueno, más allá de aquello, la importancia que tiene estas gestiones que hace el líder de los Estados Unidos, obviamente en concordancia también con la posición de Ucrania, de Volodymyr Zelensky, pues que está al tanto de todo aquello. ¿Cómo podemos justamente analizar esta temática? Porque yo creo que es uno de los aspectos más importantes, ¿no? Esa guerra que afecta esa parte del mundo, Europa del Este, pero que de alguna manera va a estar relacionada también con otras decisiones que se están avanzando, como lo de Oriente Próximo en la Franja de Gaza, las conversaciones con el rey de Jordania y con otros líderes regionales allá, ¿no? Básicamente, ¿cómo podemos analizar el papel de Donald Trump en todos estos aspectos? Le importa muy poco lo que diga o piense el mundo, querido Alberto, puedo resumirlo de esta forma. Porque, a ver, hay un Volodymyr Zelensky y creo que una Ucrania, empecemos por ahí, que se están desayunando un trago muy amargo, ¿no? Porque aparece el nuevo secretario de Estado norteamericano a decir que no hay forma y que no le ve realista un futuro donde una Ucrania sea parte de la OTAN y que para cualquier acuerdo tiene que dejarse claro que pese a que se pueda tener un acercamiento con Ucrania, no puede aplicarse el famoso artículo 5 de la Carta Constitutiva de la OTAN, ¿no? Que es como lo de como de los caballeros de la mesa redonda que tocan a uno y tocan a todos. Eso es lo que ha dicho Estados Unidos hoy, que no debería ser tratado de la misma forma a Ucrania y que la forma realista es creer que las fronteras que se quitaron, pues se borraron en 2014 con la invasión primero a Crimea, que ya no se podrán recuperar. Así es que esa es una realidad del concierto internacional. Lo vemos
en otros lados, como hasta ahora, fíjese cómo Marco Rubio fue a Panamá, salió de ahí, obligó a que Panamá diga que ya no quiere reanudar el acuerdo de la seda con China, y al siguiente día dijo que celebraba que los barcos norteamericanos ya no iban a pagar una tarifa por pasar por el canal, algo que luego fue desmentido por los propios panameños, pero fíjense en ustedes la retórica de cómo va esto, ¿no? Finalmente el tema de Groenlandia, ya vemos que no le importa lo que quiera o no quiera decir la corona danesa, que es quien controla pues esta isla, y el concierto internacional está dado en base a lo que quiere imponer esta nueva impronta los Estados Unidos. Hoy se anunció un nuevo arancel a todo el mundo en el tema del aluminio y del acero, venga de donde venga. Amigos como Argentina también van a estar ahí y los propios socios europeos. Entonces creo que hoy más que nunca hay que estar muy cautos y entender muy bien los Estados Unidos con este Trump 2.0 que estamos viviendo. Y por eso, Alberto, me permito terminar de decir la importancia de entender lo que se juega el Ecuador. Si es que ya jugamos, ya vimos lo que fue esta carta de querer ser del soft power otra vez, ¿no? Del antiimperio, anti-yanqui, pero fue un contexto de un precio de commodities del petróleo nuestro valía $120 del barril, ¿no? Hoy estamos pagando la fiesta. Entonces vamos a ver qué tanto se puede tratar de hablar con el hegemón, con tu principal socio comercial, y si a eso quisiéramos ponerle una impronta negativa en el lenguaje diplomático o político como tal. Mucho está en juego en el Ecuador, ya vimos cómo los bonos se desplomaron, cómo los créditos internacionales, todo está pausado hasta ver qué pasa en las elecciones, y por eso insisto tanto y dejo recalcado que no es menor lo que está en juego de cara a los próximos 4 años aquí en el país. Así que tenemos entonces 2 meses exactamente como para ir reflexionando, ¿no? Planteándonos bien qué decisiones se van a tomar acá en el país. Esteban, muchísimas gracias por brindarnos este tiempo y las reflexiones sobre temas de tanta actualidad y de tanta importancia, ¿eh? Caballeros, siempre un placer. Un abrazo. Muchísimas gracias. Esteban Santos es analista en temas internacionales, columnista y articulista en importantes medios de comunicación. Son las 17:50.